Sobre el legado de José José con Pavel Granados, el director de la Fonoteca Nacional. Pavel, ¿cómo estás? Buen día. Pascal, muy contento de saludarte. Buenos días. Bueno, pues ¿por dónde comenzamos en el balance de la extraordinaria vida de José José? Bueno, pues es difícil, pero a ver, vamos a pensar un tema. Yo, por ejemplo, puedo decir que José José es es un hombre que necesariamente es un repertorio y una biografía. Ujú. Vienen las dos cosas juntas, uno lo escucha y no se pudo haber dado este fenómeno, esta densidad existencial, densidad estética, digamos, si no hay una biografía que lo respalde. Y esto es un fenómeno poco común, porque entonces esto nos habla de que José José no era un cantante más del montón, Ujú. sino un personaje pues ya destinado a ser un referente ya cultural, ¿no? Es lo que lo acerca a personajes que ya forman parte de unos cuantos, que sería por ejemplo un Pedro Infante, un Juan Gabriel, un José Alfredo Jiménez, ¿no? Sí, ahora es un hombre que creo que supo capturar, interpretando canciones de muchos compositores, pero supo capturar un espíritu de esos años, en el sentido de que antes de él o antes de su época, la familia mexicana pues era un espacio muy reservado al ojo de los demás, digamos que cuidaba mucho las formas, y a pesar de que podían en el seno de la familia mexicana darse problemas, pues creo que José José supo ponerle nombre a todos esos fenómenos que iban afectando a la tradicional familia mexicana: el divorcio, la casa chica, el engaño, todos estos fenómenos de los cuales no se hablaba, si bien existían, no se hablaba, y él les puso letra, bueno, no, él les puso su voz a la letra de compositores. No, no sé qué te parece. Sí, sí estoy de acuerdo. Hay una manera muy honesta de tratar la derrota. Yo creo que hay aquí un soliloquio de la derrota, porque además es un personaje completamente solitario, es lo que se cantaba en el momento de la más absoluta intimidad, aunque se cantaran en tertulias y todo eso, pero la imagen que uno se hacía de sí mismo es la soledad existencial que queda en la derrota. Y esto es curioso porque se ha cantado poco. La verdad es que yo creo que, bueno, de los maestros de José José, al que él consideraba como el mejor compositor de boleros, Ujú. era Álvaro Carrillo. Y yo pienso, siempre he pensado que Álvaro Carrillo era el único compositor de boleros que se dio el lujo de ser autorreflexivo, que se en sí mismo. Y yo creo que hay mucho de eso en José José, ese ensimismamiento, ese como recitativo que hay en muchas de sus canciones, la que estamos oyendo ahorita, inicia Como tú con ese dices, ejercicio de algo reflexión. el hombre, sobre todo el hombre mexicano formado en la cultura machista, pues solo dice en la intimidad consigo mismo, ¿no? Sí, sí, Que ni completamente. con los amigos reconocería cosas como las que cantaba José José, ¿no? Pues lo reconoce ya, es que es muy chistoso esta hipnosis en la que nos mete la música popular mexicana, porque es cierto, en este caso, por ejemplo, uno lo puede decir en una fiesta y todos cantando, pero aparentemente no dijimos nada. Y lo mismo, en un país de machos, Juan Gabriel sedujo a todos, Ujú. y es una cosa que no podríamos aceptar individualmente, pero sí colectivamente, ¿no? Entonces, eso pasa con él. Hay otra cosa que acabas de decir que es muy importante, que a mí me llama tanto la atención, es que evidentemente José José no hizo las canciones que hizo populares. Sí. Y yo puedo decirte, por ejemplo, en otros casos, pues tú escuchas una canción y dices, esta es a fuerza de José Alfredo Jiménez, o esta es a fuerzas de Agustín Lara. Ujú. Y en el caso de José José, la efectividad de las canciones depende de que no sepamos quiénes son sus autores, porque parecen ser parte del traje del príncipe de la canción, es decir, que están pegadas a su piel como su propia biografía. Entonces aquí lo efectivo es que parecieran que son las canciones de él, y el propio José José siempre dijo que su biografía eran las canciones que interpretaba, porque él decía que nada más una canción suya de su repertorio no era autobiográfica, que es la canción de Volcán, y que él aceptaba como parte de su biografía en las demás canciones. Ujú. Esto yo creo que es inusitado, yo creo que no se ha dado en ningún otro intérprete,
esta identificación entre canción, entre repertorio y autobiografía. Entonces podemos hacernos a la idea de que estamos sabiendo quién era José José al escucharlo, y al mismo tiempo pues nos reflejamos en él, pues, porque la verdad es que como que deponemos esa resistencia a la sentimentalidad escuchando estas canciones. La verdad es que sí son, uno como que naufraga de pronto en estas canciones. ¿Se terminó una época como José José o todavía hay por ahí algunos de la misma escuela? No, hay muchos de la misma escuela. Yo creo, bueno, Armando Manzanero, empezando por él, porque es el mundo de la balada, ¿no? Ujú. Y yo creo, por ejemplo, muy joven, ganó el Lauti, Eugenia León. Entonces todavía hay una generación que canta. Lo que pasa es que este es un maestro de esa generación. Ujú. José José, alguna vez se lo leía a Carlos Monsiváis, que José José derrumbó la sentimentalidad que nos impuso el bolero. Y esta ya es otra muy distinta, porque por ejemplo, el bolero es la media voz, es cantar en el secreto, en la insinuación, y José José tiene un poco eso, pero la verdad es que de pronto tiene irrupciones tremendas. Cuando el triste empieza con qué triste fue decirnos adiós, pero termina simbrándonos a todos. Es un momento, además yo diría cumbre, en el sentido de que esto sí se puede cuantificar, Sí. porque tiene millones y millones de reproducciones en YouTube. Y ese momento uno se da cuenta que los que estaban ahí se estremecieron. Era José José en un momento irrepetible, que yo creo que él mismo decía que no podía volver a alcanzar. Era la orquesta que dirigía el maestro Sabre Marroquín, que ha sido uno de nuestros grandes músicos. Oye, y que no Y era un gana esa momento vez, ¿no? único. No gana, además, imagínate, pues es como del laberinto de la soledad, Sí. otra vez la derrota, ¿no? Y sin embargo ganó, porque ganó, Sí. nadie se acuerda del primer Ganó lugar, porque perdiendo. ganó perdiendo. Pues eso es lo que nos pasa, es como frase de Octavio Paz para definirlo. Sí supo capturar el sentimiento de una generación, de un momento de la historia de México, ¿no? Quizá, no sé cómo calificarlo, pero quizá la explosión urbana, ¿no? La masificación, el crecimiento exponencial de las ciudades, creo que ahí encuentra unos reflejos en la música de él. Pero hay muchas cosas, mira, por ejemplo, él es parte de la Ciudad de México, él es la colonia Clavería, Sí. él es el hijo de un tenor vencido por el alcoholismo, es quien tomó, le heredó una gran voz y heredó un destino fatal, terrible, y él supo que heredaba, junto con la voz, heredaba el destino de su padre y Ujú. asumió eso. Después se montó Hasta en el nombre, ¿no? sobre José José. José José, que fue esto, Sí. fue un accidente Padre e hijo. publicitario, porque, bueno, pues fíjate qué buena interpretación la que tú das, el José del padre y el José del hijo, cuando originalmente fue la propuesta de la diseñadora que hizo la portada del disco, Ujú. que se le hizo más bonito poner José José que José Sosa. Ujú. Y fíjate, es cierto, lo que tú dices es muy, muy buena reflexión, puede ser uno el José del padre y el José del hijo. Y después él se montó sobre la balada, que es como, digamos, el primer género musical transnacional, porque los éxitos nacían internacionales, nacían en la televisión y al mismo tiempo en todos los países. Sí. Entonces, esa es una manera también, eso significó él, y significó pues bueno, esta forma de ser de la canción ya influida, digamos, por los conciertos de Las Vegas, de este tipo de espectáculos, Ujú. que tipo Frank Sinatra. Bueno, él se sentía un poco el crooner mexicano, Sí. no crooner, ya, bueno, ya no era esa época, pero sí un poco de la escuela de Frank Sinatra, de Bing Crosby, ese tipo de espectáculos. Él se vestía muy bien porque sentía que estaba honrando a estos grandes cantantes estadounidenses. Oye, hazme un comentario sobre su voz, ¿no? Tenía una voz con un amplio registro y potencia y ha sido descrita pues como una combinación de barítono y tenor lírico. Ujú. Bueno, sí, no era particularmente reconocible por sus agudos, pero sí por estas vocales muy bien sostenidas, muy con una voz realmente muy limpia, muy pulcra.
yo diría que dos extremos, desde esta especie de introspección, como los recitativos de la ópera que empiezan pues desde abajo y de pronto grandes explosiones, porque de pronto sabía como ascendía a donde nadie llegaba con estas voces, con esta voz de verdad tan potente, y al mismo tiempo otra vez se asoma la fatalidad, porque de pronto fue la mala técnica vocal la que lo llevó a la afonía, ¿no? Sí, y con dos cantantes reconocidos como sus maestros. Por un lado, Johnny Mathis, el último de los crooners, que fue como en donde él veía a uno de sus maestros, y si es cierto, se parece mucho, salvo que Johnny Mathis era más dulce y en su voz, y José José no tanto, es más bien, se nota cierta pesadumbre, y el otro, Pepe Jara, era él. Yo creo que hay mucho en la actitud de cantar de José José, en Pepe Jara, que fue de sus grandes maestros, pero si uno rasca, hay muchas influencias, oye, incluso entre las mujeres, una Olga Guillot cantando, bueno, yo creo que se parece mucho, porque son uno asiste a una obra dramática en 3 minutos, con planteamiento, cumbre y tragedia en nada más 3 minutos. Pues qué interesante, de verdad. Y bueno, pues hay tantas cosas que podemos decir, pero te agradezco muchísimo, Pavel, este panorama de la vida de José José, que a lo mejor no es paradójico, pero pues termina en medio pues de este misterio de qué pasó con él, dónde está el cuerpo, qué lo llevó realmente a la muerte. Parecería un epílogo que a lo mejor, pues, digamos, hace más dolorosa la partida, pero pues sí es representativa de algún modo de la vida, ¿no? Sí, como no, sí, es tremendo cómo hasta estas grandes figuras, hasta post-mortem, tienen una muerte de novela, ¿no? De novela, sin duda. Pavel, te agradezco mucho, te mando un fuerte abrazo. Igualmente, Pascal, qué gusto saludarte. Gracias, Pavel Granados, director de la Fonoteca Nacional.